Muy buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos a esta tercera emisión del espacio Una voz en el desierto. Hoy es lunes 3 de enero de 2022 y antes de comenzar quiero trasladar a todos ustedes mis mejores deseos para este nuevo año que comienza. Mucho se habla últimamente del absurdo, el sinsentido y la manipulación que sufrimos los ciudadanos todos los días, a todas horas y desde todos los frentes. Basta encender la televisión, abrir la página web de un periódico o abrir la página de un periódico de verdad, de los de antes, en papel. No importa lo que se haga para mantenerse informado o entretenido, o las dos cosas a la vez, para darse cuenta de la confusión que reina a todos los niveles. Entre tanto ruido, tanta incongruencia, tanta devaluación de los valores, tanta estolidez y, en definitiva, tanta maldad, que es lo que verdaderamente subyace en todo lo anterior, uno no puede dejar de hacerse ciertas preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Ha ocurrido siempre lo mismo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué puedo hacer yo? Dado que el paciente oyente sabe bien, y por experiencia a lo que me refiero, hoy no voy a parangonar nada, ni a enumerar ninguna serie de hechos. Hoy me permito compartir con ustedes una reflexión que espero pueda ser de utilidad a la hora de encontrar respuestas a las preguntas anteriores. Como ustedes habrán observado, quien humildemente les habla siente una gran admiración por Stefan Zweig. Efectivamente, hay ciertos autores que, por su contenido, por su manera de expresarlo, hacen al lector identificarse de un modo u otro con el escritor. Y a medida que el primero profundiza en la vida y obra del segundo, se crea y fortalece un vínculo extraordinario, algo que una servidora define como una amistad más allá del espacio y el tiempo. Este vínculo alcanza su mayor exponente cuando el autor presenta al lector a sus propios amigos, encontrados a su vez por el mismo vínculo o incluso alternando este con la fortuna de haberlos conocido en persona. Así, Zweig nos presenta a Montaigne, a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Goethe, a Roland, a Verhaeren y a tantos otros. Ante esta generosidad, uno no puede por menos sentir curiosidad por estos otros autores que, con seguridad, nos ayudarán a conocer mejor a nuestro amigo y, mucho más importante, conocernos mejor a nosotros mismos y a nuestro tiempo. Porque si algo es cierto, es que el ser humano, desde su origen hasta nuestros días, ha sido, es y será, en esencia, siempre el mismo. Podrán cambiar sus circunstancias, sus posibilidades, pero lo consustancial permanece inmutable. Por ello, no es nada descabellado volver la vista atrás y observar el pasado para entender el presente y para encontrar respuestas a las preguntas fundamentales del ser humano. En este sentido, Zweig fue siempre un gran observador y conocedor de la historia y un incansable buscador de la verdad. No es de extrañar, por tanto, su admiración por Lev Tolstoy. En su libro La Revolución Interior, el austríaco reúne 7 escritos del ruso, en los que reflexiona acerca del hombre, de sí mismo, de la religión y de su tiempo. Los ensayos de Zweig, que abren y cierran este libro, nos hacen entender cuán importante fue Tolstoy en la búsqueda de respuestas del escritor austríaco. En este sentido, Tolstoy fue un escritor que también sufrió la persecución y la censura por el contenido de sus escritos, que con el tiempo fue siendo cada vez más crítico con la sociedad, la política y la religión en Rusia. Lev Tolstoy es uno de esos autores en busca de la verdad, que siguen proporcionando respuestas válidas a día de hoy, obtenidas mediante reflexión, trabajo y esfuerzo intelectual. Quizás muchos de ustedes lo conozcan por obras como Guerra y Paz, Anna Karenina, Sonata Kreutzer, cuentos, pero el Tolstoy que aquí les proponemos es mucho más reflexivo, si es que eso es posible. Atormentado por las vicisitudes de la vida y de su tiempo, se preocupaba cada vez más por lo verdaderamente importante, encontrando difícil establecer el equilibrio entre las obligaciones del mundo y las obligaciones para consigo mismo y para con su alma.
Inicia así una búsqueda que se torna angustiosa en muchos momentos, pero que también le reporta consuelo y momentos de felicidad al encontrar algunas respuestas a sus muchas preguntas. Como la mejor presentación de un autor solo la puede hacer él mismo a través de sus escritos, les dejo a continuación 2 de sus reflexiones tomadas de sus diarios, otro documento de incalculable valor en el que Tolstói reflexiona sobre su época y su propia existencia. Prescindo de los comentarios a estos 2 ejemplos que cito a continuación, pues el respetable oyente es el más indicado para sacar provecho de ellos. Diré solamente que la primera cita es del año 1909 y la segunda del año 1895. Esta prisa y esta forma de llenarse la cabeza con una actualidad vulgar, confusa, excluye cualquier posibilidad de un conocimiento serio, verdadero, necesario. Y se podría pensar que obvio es el error. Tenemos los resultados del pensamiento de los más grandes pensadores, que durante milenios se han distinguido de millones y millones de personas, y estos resultados han pasado por la criba y el tamiz del tiempo. Se ha desechado todo lo mediocre, únicamente ha quedado lo que es original, profundo, necesario. Han quedado los Vedas, Zoroastro, Buda, Lao Tse, Confucio, Mengtse, Cristo, Mahoma, Sócrates, Marco Aurelio, Epícteto y los nuevos, Rousseau, Pascal, Kant, Schopenhauer y muchos otros. Y la gente que persigue la actualidad no conoce nada de eso y se atiborra la cabeza con salvado y con residuos que pasarán por una criba y de los que no quedará nada. No se puede acabar con la violencia por medio de la violencia. Eso solo aumenta la reacción. Entrar en los rangos de gobierno es igualmente imposible. Uno se vuelve un instrumento del gobierno. Solo queda una cosa: luchar contra el gobierno con las armas del pensamiento, de la palabra, de la forma de vivir, sin hacer concesiones, sin entrar en sus filas, sin contribuir al aumento de su fuerza. Eso es lo único necesario y seguramente conducirá al éxito.